Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que está generando un revuelo increíble en el mundo de las series turcas y por supuesto, en el corazón de todos nosotros. Hoy vamos a hablar de Hande Esmarço, de la declaración de Afsanur a Kerem Bürsin. Impactante. Ya sé que solo con el título, la curiosidad los está matando, ¿verdad? Pues prepárense porque les tengo un análisis completo con todos los detalles, las claves, los chismes, las especulaciones y por supuesto, mi humilde opinión sobre este tema que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí, en este rinconcito, les aseguro que van a estar al día con todas las novedades, los chismes y los análisis más jugosos del mundo de las series turcas. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ahora sí, arranquemos. Vamos a hablar de Hande Esmarço. ¿Quién es ella? Bueno, para los que no la conocen, Hande Esmarço es una figura muy importante en el mundo del entretenimiento turco. Es conocida por ser una periodista, una presentadora y, sobre todo, una fuente muy confiable de información sobre el mundo de las celebridades turcas. Es como nuestra gurú del chisme, la que siempre sabe algo que el resto del mundo aún no sabe. Y eso, amigos, es oro puro. En los últimos días, Hande ha estado en el ojo del huracán, y no precisamente por sus propios logros profesionales, sino por la información que ha estado compartiendo sobre la relación de Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin. Y es que la cosa no es simple, nada es simple en el mundo de las celebridades. Afsanur Sancaktutan, para quienes no la conozcan, es una actriz turca muy talentosa, que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Ha participado en varias series exitosas y tiene una base de fans muy sólida. Y Kerem Bürsin, por supuesto, es uno de los actores más queridos y populares de Turquía. Un galán que ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo el mío. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues, todo comenzó con una supuesta declaración de Afsanur a Kerem Bürsin. Hande Esmarço fue la primera en informar sobre esto, y sus palabras, como siempre, fueron muy impactantes. Según ella, Afsanur habría hecho una declaración pública, en la que revelaba sus sentimientos por Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué tipo de declaración fue? ¿Fue una simple confesión de admiración? ¿O fue algo más profundo? ¿Algo que podría significar el inicio de un nuevo romance? Hande no dio demasiados detalles, pero sus palabras fueron lo suficientemente contundentes como para generar un terremoto en el mundo de las redes sociales. Inmediatamente las redes sociales estallaron. Fans de Kerem, fans de Afsanur, y por supuesto, los amantes del chisme, se lanzaron a investigar, a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. ¿Será cierto? ¿Será un rumor? ¿Será una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto? Y aquí es donde entramos nosotros, los que amamos este tipo de historias. Porque, amigos, ¿quién no ama un buen drama, un buen romance? ¿Quién no disfruta de la emoción de ver cómo se desarrolla una nueva historia de amor? La declaración de Afsanur, según Hande Esmarço, llegó en un momento muy particular. Kerem Bürsin, recordemos, venía de una relación muy mediática con otra actriz, la guapísima y talentosa Hande Erçel. Su ruptura, a pesar de que se había dado hace un tiempo, todavía resonaba en el corazón de muchos. Y de pronto, ¡bam!, aparece Afsanur con esta declaración. Ahora bien, es importante destacar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Afsanur Sancaktutan han confirmado ni desmentido la información. Han mantenido un silencio prudente, lo que por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría si esta declaración fuera real? ¿Qué implicaciones tendría? Primero, sería un bombazo para los fans de Kerem Bürsin. Muchos estarían felices de verlo rehacer su vida sentimental, de verlo enamorado nuevamente. Otros tal vez sentirían un poco de nostalgia por su relación anterior. Pero en general, creo que la mayoría estaría feliz por él.
Segundo, sería un gran impulso para la carrera de Afsanur Sankaktutan. Ser asociada con un actor tan popular como Kerem Bürsin sin duda, le daría una mayor visibilidad, una mayor exposición mediática. Y por supuesto, le abriría nuevas puertas en el mundo del cine y la televisión. Tercero, y esto es algo que no podemos pasar por alto, sería un gran tema para la prensa del corazón. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se lanzarían a cubrir cada detalle de esta nueva relación. Las fotos, las entrevistas, las especulaciones. Sería un no parar. Pero, ¿qué pasaría si todo fuera un rumor, una invención? Bueno, en ese caso, la situación sería un poco diferente. Kerem y Afsanur tendrían que lidiar con las consecuencias de un rumor que, seguramente, afectaría sus vidas personales y profesionales. Tendrían que aclarar la situación, desmentir la información, y, en definitiva, lidiar con un gran dolor de cabeza. Y aquí es donde volvemos a Hande Esmarchó. ¿Por qué ella habría publicado esta información? ¿Qué la motivó a hacerlo? ¿Tiene fuentes confiables? ¿O simplemente se basó en rumores y especulaciones? Es importante destacar que Hande Esmarchó tiene una reputación de ser muy fiable. Generalmente no publica información sin tener una buena fuente. Pero incluso las mejores fuentes pueden equivocarse, pueden ser engañadas. Así que, amigos, la verdad es que no sabemos qué creer. No sabemos si la declaración de Afsanur es real o no. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir atentos a las noticias. Mientras tanto, podemos analizar los datos que tenemos. Podemos analizar las reacciones de los fans, los gestos de los actores, los comentarios en las redes sociales. Podemos sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente, y esto es solo mi opinión, creo que hay algo más que un simple rumor. Siento que hay algo en el aire, algo que nos dice que esta historia podría ser real. Pero, como les digo, es solo una sensación. Lo que sí puedo decirles es que esta historia es apasionante, y que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Estén atentos porque aquí en mi canal, les voy a mantener al día con todas las novedades. Y ahora, después de este análisis profundo, de este mar de emociones y especulaciones, quiero resumir los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Primero hablamos de Hande Esmarchó, la periodista turca que lanzó la bomba. Segundo, analizamos la supuesta declaración de Afsanur Sankaktutan a Kerem Bürsin. Tercero, exploramos las posibles implicaciones de esta declaración. Cuarto, especulamos sobre las motivaciones de Hande Esmarchó. Y quinto, compartimos nuestras propias opiniones y expectativas sobre el tema. Amigos, ha sido un placer compartir este vídeo con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado mucho que pensar. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por escucharme, por comentar y por apoyar mi canal. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que por favor, dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la declaración de Afsanur es real? ¿Creen que hay posibilidades de un romance entre ella y Kerem? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y que la emoción de las series turcas nos siga uniendo. Chao.